Mi maestra se negó a hacer el encierro durante un tiroteo real en la escuela. Incluso bloqueó el interruptor de la luz mientras los disparos se acercaban. Cuando le rogué que nos dejara escondernos, dijo: siéntate o estás expulsado. Solos, la miré fijamente. Eso fue hace un año. La semana pasada la sacaron esposada de su apartamento. Yo estaba en la clase de historia AP de la señorita Brown cuando el anuncio de encierro crepitó por el altavoz. Encierro. Encierro. Esto no es un simulacro. Lo habíamos hecho cientos de veces desde el kinder. Luces apagadas. Esconderse en la esquina. Mantenerse en silencio. Simple. Todos empezaron a moverse automáticamente, pero la señorita Brown se paró frente a nosotros con esa mirada que pone cuando alguien cuestiona su autoridad. Vuelvan a sus escritorios ahora. Su voz tenía ese filo que significaba que hablaba en serio. No aprobé ningún simulacro de encierro hoy. Levanté la mano por costumbre, pero señorita Brown, se supone que debemos hacerlo. Los únicos procedimientos que siguen son los míos. Siéntense, o todos sacarán 0 en sus presentaciones. Luego empezó con su discurso de llevo enseñando 25 años. El de respeto y cómo su generación no necesitaba que los estuvieran guiando, constantemente. El asunto con la señorita Brown era que era de esas maestras súper estrictas con cosas raras, pero floja con la enseñanza real. Te marcaba ausente por llegar 30 segundos tarde, pero les daba a todos A en ensayos que obviamente no había leído. Una vez entregué un trabajo con un párrafo entero sobre Bob Esponja en medio solo para probar. Saqué 98, así que la mayoría nos volvimos a sentar. Nadie quería arriesgar su promedio por lo que probablemente era solo otro simulacro. Pero entonces el anuncio se repitió. Código rojo. Esto es un código rojo. Todo el personal y los estudiantes sigan los procedimientos de encierro de inmediato. Eso nunca pasa en los simulacros. Lo anuncian una vez y ya. Mi estómago empezó a dar esas vueltas raras. La misma sensación que tengo antes de un examen grande para el que no estudié, pero peor. Seguía mirando la puerta. El pasillo seguía brillante, las luces fluorescentes encendidas. En los simulacros, los maestros siempre apagan las luces, de inmediato. Entonces lo escuché estallar como petardos, pero no. Todos los teléfonos empezaron a vibrar al mismo tiempo. Saqué el mío debajo del escritorio. Mi novio Tyler estaba en química, 2 pasillos más allá. Su mensaje me heló la sangre. Escondido en el armario de suministros. Alguien tiene una arma. ¿Dónde estás? Más mensajes inundando detrás del archivador en la oficina principal. Debajo del escritorio del señor García, le mostré mi teléfono. A la señorita Brown. Mi novio dice que hay alguien con un ya veo lo que está pasando aquí. ¿Creen que pueden montar una broma elaborada para meterme en problemas? ¿Para que me despidan? Los estallidos sonaban más fuerte, más cerca. Alguien gritó en el pasillo. No un grito divertido, no un grito de juego. Eso probablemente es la clase de teatro practicando, dijo la señorita Brown, pero ni siquiera ella sonaba segura. Podía ver la clase del señor Peterson, al otro lado del pasillo. Luces apagadas, sin movimiento. Solo oscuridad donde deberían haber 20 chicos. Me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir. Henderson no nos deja escondernos. Seguimos en los escritorios. Tyler, ¿qué? Ponte a salvo ahora. Ben lo intentó después. El dulce Ben, que nunca discutía con nadie. Señorita Brown, por favor. Esto se siente real. Los sentimientos no son hechos. Ben, siéntate. Más carreras en el pasillo. Muchos pies, yendo en la misma dirección, alejándose de algo o de alguien. El altavoz volvió a crepitar, pero se cortó a mitad de palabra. Fue entonces cuando escuchamos los disparos. Ya no estallidos. Bang, bang, bang. Como alguien azotando una puerta metálica, pero más agudo, más fuerte, real. Me levanté. Tenemos que escondernos ahora. Siéntate o estás expulsado. La señorita Brown se movió para bloquear el interruptor de la luz. No voy a perder mi trabajo porque ustedes niños quieran jugar. Algo en mí se rompió. No me importa. Corrí hacia las luces. Fue entonces cuando todos perdieron el control. La mitad de la clase corrió hacia la esquina segura. La otra mitad se quedó congelada en los escritorios, atrapados entre una vida entera siguiendo reglas y esa voz primal gritando, peligro. La señorita Brown me agarró del brazo al pasar, pero me solté. Ella gritaba sobre falta de respeto y consecuencias. Están siendo histéricos. Esta paranoia es exactamente lo que las redes sociales les han hecho. Miedo fabricado. Pero ya no la escuchábamos. Los escritorios rechinaban sobre el linóleo mientras atrancábamos la puerta. Alguien lloraba. Alguien más rezaba. Los chicos, que se habían congelado, finalmente corrieron, apiñándose en nuestra esquina. 23 adolescentes intentando volverse invisibles. Todos menos la señorita Brown. Ella estaba de pie en su escritorio, brazos cruzados, irradiando furia. El picaporte de la puerta se sacudió. Todos dejamos de respirar. La manija giró, cerrada. Gracias a Dios. Cerrada. Una sombra pasó por debajo de la puerta. Se detuvo. Podíamos escuchar una respiración al otro lado. O quizá era solo mi corazón golpeando en mis oídos. Pasos que se alejaban. Esos fueron los 10 segundos más largos de mi vida. El equipo SWAT nos encontró 40 minutos después. La señorita Brown seguía farfullando sobre cómo habíamos reaccionado, de más a un simple simulacro. Y una semana después por fin supimos por qué. Porque fue entonces cuando nos dijeron quién era el tirador. Jake Wilson, de mi clase de inglés de segundo año. El chico callado que se sentaba en la esquina de atrás dibujando personajes de anime en su cuaderno. La paramédica me envolvió
el brazalete de presión alrededor del brazo mientras yo estaba en la camilla afuera. Todo mi cuerpo temblando como si tuviera hipotermia aunque era mayo. Ella seguía revisando mi pulso y preguntando si podía respirar bien, pero todo lo que podía pensar era en Jake pasando frente a nuestra puerta. Jake con un arma. Jake, a quien le había prestado un lápiz la semana pasada. La detective Santos apareció con su placa y cuaderno. Se agachó para ponerse a mi nivel mientras me pedía que le contara todo lo que pasó en el salón de la señorita Brown. Le conté sobre el anuncio, sobre cómo la señorita Brown nos hizo quedarnos en los escritorios, sobre los sonidos acercándose. Ella anotó todo, asintiendo cuando mencioné que apagué las luces yo mismo. El estacionamiento era un caos con padres corriendo por todas partes, camionetas de noticias instalándose, ambulancias saliendo con sirenas encendidas. Mamá rompió la cinta policial, todavía con su uniforme de hospital, el rímel corriéndose por su cara mientras me agarraba tan fuerte que no podía respirar. Seguía tocándome la cara, los brazos, buscando heridas que no existían, mientras exigía respuestas a la detective Santos sobre cómo una maestra podía mantener a los chicos expuestos durante un tirador activo. La mamá de Tyler también estaba allí, llorando y abrazándolo una y otra vez mientras él se quedaba parado con la mirada en blanco. La detective Santos me llevó a un lugar más tranquilo y sacó su tableta, mostrándome capturas de pantalla de mi mensaje a Tyler sobre que la señorita Brown no nos dejaba escondernos. Dijo que 23 estudiantes ya habían dado la misma versión, que la señorita Brown seguía insistiendo en que era falso, incluso después de que comenzaran los disparos. 2 chicos murieron en el pasillo de matemáticas, me dijo. 3 más estaban en el hospital, todos de salones que siguieron el protocolo de inmediato, excepto una chica a la que le rozó una bala que atravesó una puerta. Papá apareció y se hizo cargo de mamá, llevándome a su camioneta sin decir nada. La radio permaneció apagada todo el camino a casa, y los 2 dimos un salto cuando una motocicleta rugió a nuestro lado en un semáforo. Nuestra casa se sentía equivocada, demasiado normal con su olor habitual a café y detergente. Papá hizo espaguetis, pero yo solo lo empujaba en el plato mientras mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de todos preguntando por qué la señorita Brown no nos dejó escondernos. Esa noche no pude dormir. Seguía reproduciendo esos 40 minutos una y otra vez. A la mañana siguiente, una llamada automática del distrito dijo que la escuela estaba cancelada indefinidamente y que habría consejeros disponibles en el centro comunitario. Mamá pidió el día libre para quedarse conmigo, pero cerré mi puerta con llave y me senté en mi cama pensando en cómo casi no atrancamos la puerta, cómo casi nos quedamos en los escritorios como quería la señorita Brown. El Canal 8 tenía nuestra escuela en cada corte comercial. Y luego apareció la cara de la señorita Brown llenando la pantalla, de pie en su entrada, diciéndole al reportero que había mantenido el control durante el caos y que sus estudiantes estaban vivos, porque ella no entró en pánico. Mamá agarró el control remoto y lo lanzó tan fuerte que rompió la pantalla del televisor. Tyler me mandó un enlace al video de celular de alguien desde el salón oscuro del señor Peterson, mostrando a todos escondidos y en silencio mientras la voz de la señorita Brown se escuchaba a través de las paredes hablando de miedo fabricado. La marca de tiempo mostraba 2:47 p.m., justo cuando ella bloqueaba el interruptor de la luz. El video tenía 50.000 vistas en 2 horas, y los comentarios eran brutales. Pasé el día siguiente en mi habitación sobresaltándome cada vez que la casa crujía o se cerraba una puerta de coche afuera. Mamá trajo sopa que no probé, y el chat del grupo no paraba de sonar sobre abogados y demandas, pero no podía concentrarme en nada de eso. El director Foster llamó esa noche con su cuidadosa voz de director, diciendo que el distrito necesitaba mi declaración escrita sobre las acciones de la señorita Brown, aparte de la investigación policial. Mamá agarró el teléfono y le dijo que la daríamos a través de nuestro abogado, lo cual fue una noticia para mí porque no sabía que íbamos a tener uno. A la mañana siguiente, la mamá de Ben lo trajo en coche porque necesitaba hablar con alguien que hubiera estado allí, alguien que entendiera. Nos sentamos en mi porche delantero y él seguía empezando frases que no podía terminar sobre casi haberse quedado en su asiento, sobre lo que habría pasado si yo no hubiera apagado esas luces. Sus manos temblaban igual que las mías. Los padres de Tyler lo dejaron más tarde esa tarde y fuimos directo al patio trasero, donde la mesa de picnic estaba bajo el gran roble. Se arremangó los jeans y me mostró los moretones morados oscuros que cubrían ambas rodillas de cuando se había encajado detrás de los estantes de productos químicos en ese armario de suministros. Su voz se mantuvo plana cuando me contó cómo los disparos seguían acercándose, y él sabía que yo estaba a 2 pasillos de distancia, pero no podía hacer nada al respecto. Nos quedamos allí 1 hora, sin hablar realmente de eso, pero sin hablar de otra cosa tampoco, mientras sus dedos arrancaban astillas de la madera de la mesa. El 5.º día comenzó con mamá al teléfono programando citas. Y para el mediodía había encontrado a Rebecca Thompson, una abogada especializada en casos de seguridad escolar. Su oficina en el centro tenía recortes de periódicos cubriendo cada pared, titulares sobre demandas por negligencia y violaciones de seguridad en escuelas de todo el estado. Rebecca miró las notas de mamá y dijo: lo que hizo la señorita Brown fue más allá de un mal juicio. Mantener a los estudiantes expuestos durante un tirador activo fue ponerlos en peligro de manera criminal. Hay algo inquietante en cómo la señorita Brown sigue insistiendo en que todo esto es falso, incluso con esos disparos resonando por los pasillos. ¿Qué hace que una maestra esté tan convencida de que el peligro real no es real cuando todos los demás salones ya están oscuros y escondidos? Explicó cómo otras familias ya estaban presentando demandas civiles, pero que los cargos penales dependerían de la oficina del fiscal del distrito. La reunión comunitaria del 6.º día se convirtió en un caos. En cuanto la señorita Brown
Entró por las puertas del centro cívico con su representante sindical. Los padres empezaron a gritar de inmediato mientras ella solo se quedaba allí con esa misma expresión controlada que tenía durante el tiroteo, repitiendo que había seguido su criterio profesional. Alguien lanzó una botella de agua que golpeó la pared detrás de ella y los guardias de seguridad tuvieron que formar un círculo a su alrededor para sacarla. Esa misma noche la detective llamó con una pregunta que me heló el cuerpo entero, preguntando si la señorita Brown alguna vez había mencionado a Jake Wilson en clase desde que él había sido su alumno hace 3 años. Jake Wilson era el nombre, que todos conocían por susurros y mensajes en grupo, pero las noticias aún no lo decían. 7º día, por la mañana. Finalmente me obligué a ducharme y cambiarme la ropa que había estado usando durante días. Papá estaba en la estufa haciendo panqueques como cualquier otro domingo, pero ambos dimos un salto cuando sonó el timbre. Solo era el repartidor dejando un paquete. Pero ese segundo de pánico se estaba volviendo nuestra nueva normalidad. Esa noche, las noticias finalmente confirmaron lo que todos ya sabían, mostrando la foto de anuario de Jake de cuando se graduó. Ese chico callado que vagamente recordaba de mi primer año. Pero la presentadora soltó la verdadera bomba, diciendo que Wilson había presentado una denuncia formal contra la maestra Patricia Brown hace 3 años por abuso psicológico. Mamá agarró su teléfono de inmediato para llamar a nuestra abogada mientras papá buscaba en los registros en línea cualquier rastro de la denuncia de Jake. Encontramos la transcripción de una reunión del Consejo Escolar de 2021 mencionando una denuncia sellada de un estudiante contra personal con fechas que coincidían perfectamente, aunque el nombre de la señorita Brown no aparecía. 8º día. Tyler me recogió y manejamos hasta el estacionamiento vacío del centro comercial, donde simplemente nos quedamos con el motor apagado. Sus manos apretaban el volante hasta que se le pusieron los nudillos blancos y finalmente dijo, ella lo sabía. Tenía que saber que podía ser él, y aún así nos mantuvo expuestos a todos. Ben empezó a mandar mensajes a nuestro chat de clase con información que sus padres habían encontrado. Otros 3 estudiantes de la generación de Jake recordaban que la señorita Brown la había tomado contra él. Una chica llamada Melissa dijo que la señorita Brown había hecho reprobar a Jake por una tecnicalidad que casi le cuesta la graduación, y las historias mostraban un patrón claro de que apuntaba a ciertos estudiantes. 9º día. La detective se presentó en nuestra casa con una orden judicial para el archivo personal de la señorita Brown en la mano. Le dijo a mamá que habían encontrado algo, que Jake no había sido la única queja contra la señorita Brown a lo largo de su carrera. Había otras 6, todas selladas y de alguna manera resueltas sin que se tomara ninguna acción. Necesitaba mi declaración detallada sobre las palabras exactas de la señorita Brown durante el encierro. Cada cosa que había dicho mientras le rogábamos que nos dejara escondernos. Me senté en la mesa de la cocina con el formulario en blanco de la detective frente a mí, el bolígrafo suspendido sobre el papel mientras mamá hacía café de fondo. La primera línea pedía una descripción de los hechos y escribí 3 palabras antes de tacharlas. Volví a empezar. También taché eso. ¿Cómo pones en palabras la manera en que la voz de alguien cambia cuando ha estado a cargo tanto tiempo que no puede imaginar estar equivocado? La detective esperó pacientemente mientras intentaba 6 maneras diferentes de explicar cómo la señorita Brown estaba allí bloqueando el interruptor de la luz mientras escuchábamos los disparos cada vez más cerca. Finalmente solo escribí exactamente lo que dijo e hizo paso a paso. Sin opiniones, solo hechos. Día 10. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias mientras desayunaba. La junta escolar había puesto a la señorita Brown en licencia administrativa mientras durara la investigación, lo cual sonaba bien hasta que leí la declaración del sindicato de maestros debajo, llamándolo un juicio apresurado contra una educadora dedicada con 25 años de servicio. La sección de comentarios ya tenía 300 publicaciones, la mitad llamándola heroína por mantener el orden, la otra mitad pidiendo su arresto. Mamá cerró mi laptop y me dijo que dejara de leer, pero yo ya había visto mi nombre mencionado 14 veces. Esa tarde, el director Foster apareció en nuestra puerta con cara de no haber dormido en días. Se sentó en nuestro sofá y miró sus manos mientras le contaba a mamá sobre las quejas a lo largo de los años. Padres diciendo que la señorita Brown era demasiado rígida, demasiado dura, pero tenía antigüedad y sus estudiantes sacaban buenas calificaciones en los exámenes, así que nunca pasaba nada. Su voz se quebró cuando mencionó a los 2 chicos, que no lograron salir. El día 11 empezó con mi teléfono explotando a las 6:00 AM, porque alguien había filtrado el manifiesto de Jake a un sitio de noticias antes de que el FBI pudiera bloquearlo. 3 páginas enteras sobre la señorita Brown. Cómo lo reprobó en su tesis de último año por una nota al pie faltante. Cómo esa sola calificación lo dejó fuera de la universidad de sus sueños. Cómo se rió cuando pidió una oportunidad de corregirlo. Los detalles me pusieron la piel de gallina. Fechas y horas y conversaciones que él había grabado en secreto, construyendo su caso de por qué ella merecía lo que venía. Nuestra abogada Rebecca convocó una reunión de emergencia esa noche con las 23 familias de la clase de la señorita Brown, apretadas en una sala de conferencias en el Holiday Inn. Ella se paró al frente con un montón de papeles y soltó la bomba de que el distrito escolar sabía de la fijación de Jake con la señorita Brown, porque su terapeuta había enviado una advertencia 2 meses antes del tiroteo. La sala estalló con padres gritando y llorando y exigiendo respuestas mientras Rebecca intentaba explicar sobre las leyes de reporte obligatorio y la responsabilidad. Día 12. Me desperté con 47 notificaciones de Instagram porque la señorita Brown había ido a un podcast llamado Truth in Education y pasó 1 hora pintándose como víctima de la cultura woke y de la histeria adolescente. De hecho, usó mi nombre completo. Me llamó una estudiante problemática con problemas de asistencia.
retorció el funeral de mi abuela diciendo que había faltado a clase por diversión. El presentador no paraba de estar de acuerdo con ella, diciendo, los chicos de hoy son débiles, no pueden manejar la estructura, necesitan espacios seguros en lugar de una educación real. Rebeca presentó una orden de cese y desistimiento en menos de 2 horas, pero el episodio ya había sido descargado 12.000 veces. Mi Instagram se llenó de desconocidos llamándome mentirosa, buscadora de atención, actriz de crisis. Alguien encontró el número del trabajo de mamá en el hospital y empezó a llamar a la estación de enfermeras preguntando si estaba orgullosa de haber criado a una hija que destruye la vida de los maestros. Es el día 13. Tyler vino con su saco de sas, dormir y se instaló en mi suelo de mi habitación porque ninguno de los dos podía soportar estar solo ya. Nos quedamos allí en la oscuridad a las 3:00 am, los dos bien despiertos mirando la nada. Él seguía repasando ese día, cómo podría haber activado la alarma contra incendios desde el salón de química, cómo eso habría evacuado a todos, antes de que Jake siquiera comenzara. Los Easy nos estaban devorando vivos a ambos, pero no había nada que decir que lo hiciera mejor. El esposo de la señora Brown, que vendía bienes raíces por toda la ciudad, inició un GoFundMe para su defensa legal a la mañana siguiente y alcanzó los $30.000 en 6 horas. La descripción lo llamaba una cacería de brujas contra una maestra dedicada. Incluía fotos de ella en graduaciones con exalumnos que se convirtieron en médicos y abogados, dejando cuidadosamente afuera a cualquiera que no encajara en la narrativa. Personas de 3 estados donaban y dejaban comentarios sobre cómo los liberales están destruyendo la educación. Día 14, la mamá de Ben llamó para decir que se estaban retirando de la acción legal grupal. Su voz temblaba mientras explicaba que la empresa constructora del papá de Ben acababa de perder 3 contratos importantes sin explicación. Seguía diciendo que no podían probar que estuviera relacionado, pero todos sabían que el cuñado de la señora Brown dirigía la mayor constructora de la ciudad y jugaba al golf con la mitad del consejo municipal. Daniel Harris de mi grado me encontró en la cafetería esa tarde, su teléfono ya en la mano y temblando mientras se deslizaba en el asiento frente a mí. Se había estado escondiendo en la oficina principal durante todo, presionado detrás del escritorio de la secretaria donde podía ver el monitor de seguridad y había grabado todo con su teléfono sin siquiera pensarlo. El video era granuloso, pero lo suficientemente claro como para ver a la señora Brown caminando por el pasillo 30 segundos después de los primeros disparos, sin correr, sin agacharse, solo caminando como si fuera cualquier otro día entre clases, mientras la puerta del señor Peterson ya estaba trancada y la señora García tenía a sus alumnos escondidos bajo los escritorios. Daniel lo reenvió a la detective Santos justo allí frente a mí, sus dedos moviéndose tan rápido que seguían fallando en los botones. Día 15. Volví a terapia por primera vez desde la secundaria, cuando mis padres se divorciaron. La oficina de la doctora Patel tenía las mismas plantas falsas y paredes beige, y esa máquina de ruido blanco que se suponía era calmante, pero que solo me hacía pensar en estática. Le conté sobre la sombra bajo la puerta y cómo todavía escucho a la señora Brown diciendo que estamos siendo histéricos mientras la gente moría en el pasillo. Ella tomaba notas en su bloc amarillo y me pedía que describiera lo que sentía en mi cuerpo cuando lo recordaba. El video de Daniel llegó a Twitter antes de la cena ese mismo día, y para medianoche, Belle Brown New era tendencia con 40.000 retweets. La gente lo ralentizaba y ampliaba donde se la veía revisando su teléfono, mientras otros maestros arrastraban a los chicos a los salones. La marca de tiempo, clara como el día, mostraba que esto era después de que comenzaran los disparos. Camionetas de noticias llegaron a la casa de Daniel, y sus padres tuvieron que llevarlo a quedarse con su tía en Boston. Día 16. La detective Santos me llamó para ver las imágenes con una especialista del estado que no paraba de señalar la pantalla con su bolígrafo. Me mostró cómo no hubo respuesta de sobresalto cuando sonaron los disparos. Ninguna sorpresa en la cara de la señora Brown, solo esta decisión tranquila de seguir caminando. Estaban armando un caso de puesta en peligro intencional, dijo, lo que podría significar hasta 5 años en prisión. Mamá me recogió en la estación y condujo directamente a la oficina del distrito donde llenó los papeles para sacarme y empezar escuela en casa. La señora Brown caminando tranquilamente por el pasillo, mientras otros maestros atrancaban puertas, es el tipo de detalle que hace que los abogados se froten las manos y las aseguradoras busquen sus chequeras. Tomó 3 semanas de vacaciones que había estado guardando por años y me dijo que no le importaban mis solicitudes universitarias. Le importaba que yo estuviera vivo, y terminamos los dos llorando en la cocina mientras la pasta se desbordaba en la estufa. Día 17. El abogado de la señora Brown hizo una gran conferencia de prensa en las escalinatas del juzgado con 3 de sus exalumnos detrás de él en trajes. Uno era ahora senador estatal y no paraba de hablar sobre juicios apresurados y prometió investigar la investigación, mientras el abogado afirmaba que el video había sido manipulado y exigía análisis independiente. Los padres de Tyler no esperaron nada de eso y lo transfirieron a la escuela privada St. Mary's ese mismo día. Su madre explicaba que no podían esperar a que el sistema resolviera esto. Él me texteaba constantemente desde su nueva escuela, sintiéndose culpable por irse, aunque yo seguía diciéndole que se fuera, que saliera mientras pudiera. Nuestros teléfonos se convirtieron en este salvavidas, ambos despertándonos a las 3:00 am. Envy mandándonos mensajes solo para asegurarnos de que el otro todavía estaba allí. Día 18. No podía dormir otra vez, así que empecé a googlear a la señora Brown y encontré este viejo hilo de Reddit de 2019 donde alguien preguntaba, ¿quién es tu peor maestro? 3 cuentas diferentes la mencionaban por nombre, hablando de sus juegos mentales y de cómo escogía a un estudiante cada año para atormentar. El hilo había sido borrado, pero la versión en caché todavía estaba en la Wayback Machine, así que hice capturas de pantalla de todo y se las mandé a nuestra abogada. Día 19. La reunión de la junta escolar se convirtió en un completo
Caos cuando los padres empezaron a gritarse unos a otros al otro lado del auditorio. La mitad quería que arrestaran a la señora Brown de inmediato, y la otra mitad pensaba que estaba siendo usada como chivo expiatorio, con una mujer gritando que la señora Brown salvó a esos niños manteniendo el orden. El papá de Ben se levantó, aunque se habían retirado de la demanda, y gritó de vuelta que ella casi los mata a todos, y seguridad tuvo que desalojar toda la sala, mientras la gente seguía empujándose y forcejeando en el estacionamiento. Rebecca Harris, la mamá de Daniel, solicitó una orden de restricción a la mañana siguiente, después de que los simpatizantes de la señora Brown empezaron a aparecer en nuestras casas, tomando fotos de nuestras puertas delanteras y publicándolas en línea con nuestras direcciones. El juez dijo que sin amenazas directas eso era solo libertad de expresión, y Rebecca se sentó en la corte llorando mientras el juez explicaba que tomar fotos desde propiedad pública no era ilegal. Esa misma noche no pude dormir y seguía deslizando en mi teléfono, viendo todos los comentarios defendiendo a la señora Brown. Alrededor de las 3:00 am, algo dentro de mí simplemente se rompió. Agarré mi laptop y empecé a sacar las grabaciones de audio de ese día que las noticias habían publicado. La cronología ya era registro público gracias a la investigación. Sincronicé las palabras exactas de la señora Brown con los sonidos de disparos de fondo. Puse mi teléfono apoyado en la lámpara del escritorio, presioné grabar y empecé a leer de la transcripción. No aprobé ningún simulacro de encierro hoy. ¡Bang! Retumbó desde los parlantes de mi laptop. Siéntense o todos tendrán ceros. ¡Bang! ¡Bang! Mis manos temblaban, pero seguí con cada cosa que ella dijo mientras los chicos morían en el pasillo. Cuando lo subí a TikTok a las 4:17 am, no esperaba nada. Para el mediodía tenía 2 millones de vistas y subiendo rápido. Otros chicos de la escuela empezaron a hacer sus propios videos mostrando lo que hicieron sus maestros. La señora García de Español tenía a todos bajo los escritorios en 8 segundos. El señor Peterson tenía a toda su clase en el armario de suministros antes del segundo anuncio. El entrenador Williams literalmente cargó a 2 alumnos de primer año que se quedaron congelados y los llevó al cuarto de equipo. Todos y cada uno de los maestros, excepto la señora Brown, tenían a sus estudiantes escondidos en 30 segundos. Los hashtags explotaron en todas las plataformas. Teachers Save Students mostraba héroes, mientras Brown Chose Control mostraba a nuestra clase aún sentada en los pupitres mientras resonaban los disparos. Esa noche, alrededor de las 2 am, Tyler apareció en mi casa sin aviso. Su mamá lo había encontrado teniendo un ataque de pánico en su baño y lo llevó. Nos quedamos sentados en mi entrada hasta que salió el sol compartiendo auriculares y escuchando viejas playlists de antes de que todo cambiara. Él seguía susurrando lo mismo una y otra vez como una oración. La oficina del fiscal del distrito convocó una conferencia de prensa a la mañana siguiente. 23 cargos de puesta en peligro imprudente de un menor, uno por cada estudiante de nuestra clase. La señora Brown se entregó vistiendo un traje azul marino con todos sus premios de enseñanza prendidos a su chaqueta como medallas. Las cámaras captaron cada segundo mientras subía esas escaleras del juzgado con la barbilla en alto y esa pequeña sonrisa en su cara. Su audiencia de fianza fue esa misma tarde y el juez la fijó en $50,000. Sus simpatizantes ya tenían un GoFundMe en marcha antes de que siquiera la procesaran. 2 horas y 17 minutos fue todo lo que tardaron en recaudar la cantidad completa. Ella salió de ese del juzgado aún sonriendo y se detuvo justo frente a las cámaras. Mamá tuvo que agarrarme de ambos brazos y arrastrarme físicamente de vuelta al auto cuando la señora Brown empezó a hablar de vindicación y control. Las familias de las víctimas comenzaron a reunirse en el centro comunitario los miércoles, pero yo no podía obligarme a ir. Mamá iba en mi lugar y regresaba con los ojos hinchados cada vez. Solo me abrazaba más fuerte y no decía nada sobre lo que escuchaba allí. Ben me mandó un mensaje con la foto de algo que su mamá encontró mientras limpiaba viejos archivos de la PTA en su garaje. El ensayo de tercer año de Jake Wilson con los comentarios de la señora Brown por todas partes en tinta roja. El ensayo me parecía bien, pero sus notas eran brutales sobre pensamiento perezoso y esfuerzo decepcionante. Al final, con su letra perfecta, había escrito una nota sobre discutir su futuro en su curso. La detective Santos me llamó al día siguiente diciendo que habían encontrado 6 quejas más contra la señora Brown que se remontaban a 15 años atrás. Todas de estudiantes varones y todas mencionando algo que los padres llamaban manipulación psicológica. Cada una de las quejas fue desestimada después de reuniones a puerta cerrada con la administración. La detective sonaba cansada cuando me dijo que esto no era inusual en casos como este. El director Foster renunció en una conferencia de prensa de emergencia que nadie esperaba. Se paró en ese podio y de hecho admitió que nos había fallado. Dijo que la señora Brown debió haber sido removida años atrás, pero que él eligió el camino fácil en su lugar. Los reporteros parecían sorprendidos de que alguien en realidad estuviera asumiendo responsabilidad por una vez. 2 días después, el abogado de la señora Brown presentó una contrademanda contra el distrito escolar por $5 millones. Alegaron que el distrito la estaba usando como chivo expiatorio por sus propios fallos de seguridad. Mi teléfono vibró con la alerta de noticias mientras estaba en la sala de espera de mi terapeuta, y de hecho solté una carcajada por la audacia. Al día siguiente, Rebecca convocó una reunión en el centro comunitario y las 23 familias asistieron. Ella se paró al frente con montones de papeles y comenzó a repartirlos mientras explicaba que ya no solo nos defendíamos. Estábamos presentando denuncias penales ante la Junta Estatal y lanzando una demanda federal por derechos civiles. Los padres firmaban documentos e intercambiaban números de teléfono mientras la asistente de Rebecca tomaba notas en su laptop. Esa noche no pude dormir, así que empecé a escribir todo en este viejo cuaderno que encontré en el cajón de mi escritorio. Cada palabra que dijo la señora Brown durante esos 47 minutos quedó en la página. La manera en que bloqueó el interruptor de la luz.
cómo nos amenazó con ceros y expulsión mientras los disparos se acercaban. El doctor Patel dijo: escribir ayuda a procesar el trauma, pero se sentía más como construir un caso. 3 días después, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones sobre un nuevo sitio web. Un grupo de exalumnos de la señora Brown había creado algo llamado Sobrevivientes del Aula 203. Abrí el enlace y vi testimonio tras testimonio llegando en cascada. 37 historias solo en los primeros días. Chicos de hace 10 años describiendo las mismas tácticas. Humillación pública cuando la cuestionabas. Calificaciones misteriosamente bajadas si desafiabas su autoridad. Juegos mentales que te hacían dudar de ti mismo. El patrón estaba allí para que todos lo vieran. Un reportero local se puso en contacto a través de mi mamá preguntando si daría una entrevista. Me temblaban las manos cuando la cámara empezó a grabar, pero mantuve la voz firme y conté exactamente lo que pasó. Cómo nos miró mientras los disparos resonaban en el pasillo y eligió su autoridad sobre nuestras vidas. El segmento salió esa misma noche y mi teléfono no dejó de vibrar por horas. Ben sorprendió a todos al día siguiente publicando su propia historia en Instagram, a pesar de que sus padres le rogaban que no lo hiciera. Escribió sobre cómo casi se quedó sentado porque tenía más miedo del castigo de la señora Brown que de morir. Dijo que le salvé la vida al desobedecerla. En 3 horas su publicación tenía 10.000 compartidos y seguía subiendo. El agente del FBI llamó a mis padres esa tarde con nueva información que habían descubierto. Jake había mandado mensajes de texto a un amigo la noche antes del tiroteo sobre cómo la señora Brown lo destruyó frente a todos. El amigo había borrado los mensajes por culpa, pero los investigadores los recuperaron de los servidores de la compañía telefónica. Los mensajes eran explícitos sobre los planes de Jake y su odio específico hacia la señora Brown. 2 días después, las noticias revelaron que el esposo de la señora Brown había solicitado el divorcio y se había mudado en medio de la noche. Los documentos judiciales mostraban que lo había estado planeando durante meses, pero el tiroteo aceleró su cronograma. Incluso su propio esposo estaba abandonando el barco. Tuve que volver a la escuela a recoger mis cosas porque el semestre estaba terminando. El salón 203 seguía precintado con cinta de escena del crimen en la puerta. El pasillo se sentía raro y olía a limpiador industrial intentando cubrir algo más. Agarré mis cosas del casillero lo más rápido que pude mientras Tyler me esperaba, en el estacionamiento con el auto encendido. La fiscalía trajo a una experta llamada la doctora Catherine Mills, especialista en respuesta a crisis. Pasó 3 días revisando todo y su conclusión fue brutal. La señora Brown violó cada uno de los protocolos establecidos y mostró una negligencia grave que puso directamente en peligro nuestras vidas. Que los simpatizantes de la señora Brown recaudaran $50,000 en apenas 2 horas me hace preguntarme quién tiene ese tipo de dinero y motivación para defender a una maestra que mantuvo a los niños sentados mientras sonaban disparos. Su informe tenía 50 páginas de lenguaje profesional que básicamente decían que la señora Brown eligió el control sobre los niños. Entonces los partidarios de la señora Brown decidieron organizar una manifestación en el juzgado que resultó un desastre. Los padres de los 2 estudiantes que murieron se presentaron como contramanifestantes. Cuando alguien gritó que Brown no hizo nada malo, una de las madres simplemente se derrumbó, sollozando en los escalones del tribunal. La foto se volvió viral en minutos, mostrando a nuestro pueblo completamente dividido. Llegaron unidades móviles de noticias de 3 estados. La mamá de Tyler organizó una reunión de apoyo en el centro comunitario ese fin de semana, donde 23 de nosotros, los sobrevivientes, nos reunimos en un círculo de sillas plegables. La Saint Bob, chica de la clase del señor Peterson, no dejaba de enredarse el pelo en el dedo mientras contaba cómo su maestro volteó los escritorios inmediatamente para hacer una barrera. Otro chico del ala de ciencias describió cómo su maestro los arrastró al cuarto de químicos y bloqueó la puerta con un archivador. Todos tenían la misma historia excepto nosotros. Sus maestros los protegieron. El nuestro intentó hacernos matar. Una chica simplemente me miró y dijo: no deberíamos haber tenido que salvarnos nosotros mismos. Y todos asentimos. La Junta Estatal de Educación finalmente lanzó su investigación en el día 35 después de que la presión mediática se volviera demasiado intensa. Rebeca me llamó esa tarde para decirme que estaban citando 10 años de registros del distrito escolar. Dijo que los investigadores encontraron 17 quejas formales contra la señora Brown que nunca se documentaron adecuadamente. Ahora estaban sobre la mesa cargos penales contra los administradores que la encubrieron. Mamá organizó una cena con la familia de Tyler esa noche, donde todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor empujando la comida en los platos. El papá de Tyler seguía intentando hablar de sus planes universitarios para el próximo año, pero las palabras quedaban flotando. Su mamá mencionó ideas de vacaciones de verano, pero se detuvo a mitad de frase cuando un coche petardeó afuera y todos saltamos. Todos estábamos fingiendo que no éramos diferentes ahora. Que los ruidos fuertes no nos paralizaban, que las sombras no aceleraban nuestros corazones. En el día 40 me encontré en el edificio del Capitolio Estatal con un micrófono frente a mí y 300 personas en la audiencia. El comité legislativo estaba sentado detrás de su largo escritorio tomando notas mientras leía mi declaración preparada. Les dije que la señora Brown había convertido su autoridad en un arma mientras un arma estaba en nuestra escuela. Dije que eligió su ego sobre nuestras vidas. Pregunté cuántas quejas hacen falta antes de que alguien actúe. Los representantes solo me miraron cuando terminé. 2 días después, un conserje llamado Frank contactó a nuestra abogada con algo enorme. Tenía imágenes de seguridad de hace 3 años que nadie sabía que existían porque provenían de un sistema de cámaras antiguo que habían olvidado desconectar.
El video mostraba a Jake saliendo del salón de la señora Brown con lágrimas corriéndole por la cara antes de golpear una pared tan fuerte que se le sangraron los nudillos. La marca de tiempo coincidía exactamente con el día en que Jake presentó su queja contra ella. La investigación original nunca incluyó este metraje porque nadie pensó en revisar el sistema viejo. La familia de Ben nos llamó en el día 42 para decir que volvían a unirse a la demanda. Misteriosamente, la empresa de su padre recuperó todos esos contratos. Ese mismo día el FBI comenzó a investigar al cuñado de la señora Brown por manipulación de testigos. Su papá dijo que hay cosas más importantes que el dinero. Pero todos sabíamos la verdad. El cuñado se echó atrás cuando los agentes federales aparecieron en su oficina. El gran jurado se reunió la semana siguiente y elevó los cargos contra la señora Brown a intento de asesinato por indiferencia depravada. Su abogado salió en las noticias llamándolo un exceso de la fiscalía, pero el fiscal dio una rueda de prensa explicando que mantener a los niños expuestos durante un tiroteo activo mostraba un desprecio extremo por la vida humana. Los expertos legales en televisión dijeron que este cargo usualmente solo se aplica a muertes por conducir ebrio, pero que este caso podría sentar un nuevo precedente. Tyler recibió su carta de admisión anticipada a la Universidad Estatal en el día 45, pero esa misma tarde llamó para aplazar un año sabático. Vino esa noche y nos sentamos en mi porche mientras me explicaba que no podía dejarme enfrentar el juicio sola. Ambos sabíamos que lo nuestro ya no era cosa normal de adolescentes. Estábamos unidos por algo más oscuro ahora, algo que iba más allá del amor hacia una supervivencia compartida. El día 47 fue mi primer buen día desde el tiroteo. Pasé 6 horas enteras sin pensar en ello mientras ayudaba a mamá a reorganizar el garaje. Luego la culpa me golpeó como un camión. ¿Cómo podía olvidar aunque fuera un minuto cuando 2 chicos estaban muertos? La doctora Patel dijo en nuestra sesión que sanar no es lineal, pero se sentía como traición. Se sentía como si estuviera abandonando a los que no lograron salir. La Junta Estatal celebró su audiencia en el día 50 para revocar la licencia de enseñanza de la señora Brown. Ella se presentó con un traje negro, afirmando que esto era un linchamiento de una educadora dedicada. Cuando le mostraron los testimonios de 37 exalumnos describiendo su comportamiento, los llamó niños débiles que no podían soportar altos estándares. Varios miembros de la Junta se apartaron visiblemente de sus micrófonos. La mujer que dirigía la audiencia tuvo que llamar al orden 2 veces cuando la señora Brown empezó a gritar sobre la cultura de la cancelación. Votaron unánimemente revocar su licencia de manera permanente y remitieron el caso al fiscal general para cargos adicionales relacionados con poner en peligro a menores a lo largo de toda su carrera. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de reuniones legales y sesiones de terapia hasta que la detective Santos me llamó en el día 52 con una noticia que me hizo temblar tanto las manos que solté el teléfono. Había estado revisando antiguos expedientes de personal en la oficina del distrito cuando encontró una carpeta sellada de 2009 sobre la transferencia de la señora Brown desde Westfield High. Una estudiante allí había intentado suicidarse y dejó una nota de 3 páginas nombrando específicamente a la señora Brown por la humillación diaria y los juegos mentales que la llevaron a ese punto. La escuela trasladó en silencio a la señora Brown a nuestro distrito en lugar de investigar porque la esposa del superintendente era prima de la señora Brown. A las pocas horas de que la detective Santos filtrara esto a un reportero amigo, mi teléfono empezó a estallar con notificaciones de un grupo de Facebook llamado Sobrevivientes de Patricia Brown, que ya tenía 200 miembros. Exalumnos de 3 escuelas diferentes compartían historias que se remontaban 25 años sobre sus tácticas, la humillación pública, la forma en que daba instrucciones contradictorias y luego castigaba a los niños por confundirse, cómo manipulaba a los estudiantes sobre cosas que había dicho minutos antes. Una chica de 1998 escribió que la señora Brown le dijo que era demasiado tonta para ir a la universidad frente a toda la clase. Luego lo negó cuando sus padres se quejaron. Otro chico de 2003 dijo que la señora Brown lo hizo pararse frente a la clase mientras enumeraba todo lo malo de su ensayo, incluso burlándose de su tartamudez. El patrón era siempre el mismo, siempre protegido por administradores que encontraban más fácil transferirla que lidiar con las quejas. 2 días después, mi mamá me llevó a reunirme con los Johnson y los García, cuyos hijos, Michael y Sofía, murieron en el tiroteo porque se quedaron en sus escritorios siguiendo las órdenes de la señora Brown. La señora Johnson me sostuvo la mano mientras las lágrimas le corrían por el rostro y me dijo que no culpaba a ninguno de nosotros, los sobrevivientes. La voz del señor García se quebró cuando me dijo: nosotros luchamos por salvarnos mientras sus hijos nunca tuvieron la oportunidad porque siguieron las reglas. Nos sentamos en su sala, llorando juntos durante 1 hora, mirando fotos de Pae. Michael y Sofía en el baile de graduación apenas 3 semanas antes murieron. Rebeca llamó esa tarde con novedades sobre la estrategia de la fiscalía y lo que me dijo me hizo correr al baño a vomitar. Tenían pruebas de que la señora Brown sabía que Jake probablemente la estaba tomando como objetivo, basándose en incidentes anteriores en los que él la había confrontado después de clase, pero ella deliberadamente nos mantuvo expuestos como una forma de tortura psicológica. Los fiscales iban a argumentar que nos usó como escudos humanos para su ego, que prefería arriesgar nuestras vidas antes que admitir que se equivocaba sobre el encierro. La verdad era más aterradora de lo que cualquiera de nosotros había imaginado, que nos veía como accesorios en su juego de poder, incluso con un tirador en el edificio. Para el día 56, los abogados del distrito escolar estaban en modo de pánico total y ofrecieron un acuerdo de $30 millones dividido entre todas las familias, sin admitir culpabilidad, pero reconociendo fallas y falta de supervisión.
Algunas familias lo aceptaron de inmediato porque no podían costear años de batallas legales, pero mis padres y otras 12 familias resistieron buscando justicia penal, no solo dinero. Tyler me recogió 2 días después para visitar el memorial, que había crecido frente a la escuela. Cientos de flores, osos de peluche y fotos cubrían los escalones de la entrada. Alguien había dejado una copia del manual del estudiante con los procedimientos de encierro resaltados en amarillo, con una nota que decía: «Estas reglas salvan vidas cuando los maestros las siguen». Nos quedamos ahí de la mano leyendo todos los mensajes que la gente había dejado, cuando Tyler vio algo que lo hizo apretarme los dedos tan fuerte que me dolió. Entre 2 ramos había una copia impresa del manifiesto de Jake, al que apenas habían tenido acceso los equipos de la defensa. 5 páginas detallando los métodos de enseñanza de la señora Brown, como si fuera un manual de tortura psicológica. Documentaba la humillación pública, las instrucciones deliberadamente confusas seguidas de castigos por no obedecer, el gaslighting sobre cosas que ella había dicho o hecho, ejemplo tras ejemplo con fechas y testigos. El FBI había verificado cada incidente que él describía a través de entrevistas con exalumnos. Esa misma semana, la exasistente de la señora Brown de 2015 finalmente rompió su silencio en una entrevista con las noticias locales. Había renunciado, tras un semestre, porque no podía seguir viendo lo que la señora Brown les hacía a los estudiantes. Incluso lo había reportado al director Foster. Pero no se hizo nada porque la señora Brown tenía estabilidad laboral y el sindicato iba a pelear contra cualquier medida disciplinaria. Otro administrador que eligió el camino fácil en vez de proteger a los niños. Otro adulto que pudo haber detenido esto años atrás. Que Frank, el conserje, encontrara imágenes olvidadas en un viejo sistema de cámaras es lo más parecido a un recurso de guión que salva el día. Aunque supongo que la vida real a veces sí te entrega pruebas envueltas con moño justo cuando más las necesitas. La declaración de Ben ocurrió en el día 62 y sus padres me mandaron la transcripción. Después, porque estaban tan orgullosos de lo fuerte que fue. Su voz aparentemente nunca vaciló cuando dijo: «La señora Brown nos enseñó que la autoridad era más importante que la seguridad. Pero ese día, yo le enseñé a todos que la supervivencia es lo único que importa». El fiscal le preguntó si me culpaba por desobedecer a la señora Brown. Y Ben dijo que yo fui la única adulta en esa sala que actuó como tal. Que una chica de 17 años mostró más liderazgo que una mujer con 25 años de experiencia docente. El FBI apareció en la casa del cuñado de la señora Brown a la mañana siguiente con una orden por manipulación de testigos y obstrucción de la justicia, después de que lo atraparan en una intervención telefónica amenazando a los socios de negocios del papá de Ben para que Ben cambiara su testimonio. Toda su red de apoyo se estaba desmoronando cuando la gente se dio cuenta hasta dónde había llegado para protegerse, contratando investigadores privados para desenterrar basura sobre las familias de los estudiantes, haciendo que su cuñado presionara a cualquiera que pudiera testificar contra ella. 2 semanas después me senté en la mesa de la cocina con Rebecca, la fiscal, desplegando páginas de notas para mi declaración de impacto a la víctima. Ella empujó un bloque amarillo hacia mí y me dijo que no me contuviera, porque el jurado necesitaba entender todo lo que la señora Brown hizo ese día. Tyler se sentó a mi lado con su mano en mi rodilla debajo de la mesa, mientras yo escribía sobre cómo nos mantuvo en nuestros pupitres mientras un tirador recorría los pasillos. Escribí hasta que me dio un calambre en la mano. Luego pasé a mi laptop y luego seguí escribiendo más. Las palabras salían primero con rabia, luego con tristeza y finalmente con puro cansancio. Primero con rabia, luego con tristeza y, después, solo cansancio. Rebecca leyó mi borrador y asintió diciéndome que esto ayudaría al jurado a ver la verdad. 2 días después, el secretario del tribunal llamó para decir que el juicio estaba fijado para dentro de 3 meses. 3 meses enteros de espera. Intenté volver a cosas normales como prepararme para el SAT y las solicitudes universitarias. Pero ¿cómo escribes sobre tus metas futuras cuando casi no tienes futuro? La pregunta del ensayo de la Common App pedía hablar de un desafío que hubiera superado. Y yo me quedé mirando la página en blanco durante horas. Luego, en el día 70, mi teléfono explotó con mensajes de Ben. La señora Brown había enviado un correo a sus padres diciendo que su hijo estaba confundido sobre lo que había pasado y sugiriendo que lo llevaran a terapia para ayudarlo a recordar correctamente. La fiscal mandó arrestarla en menos de 2 horas. Las camionetas de noticias aparecieron en su casa y la captaron siendo sacada con esposas mientras gritaba que estaba siendo perseguida por mantener el orden. El juez convocó una audiencia de emergencia a la mañana siguiente. Me senté en la galería viendo cómo la fiscal mostraba el correo y explicaba cómo la señora Brown había violado sus condiciones de libertad bajo fianza al contactar testigos. El juez ni siquiera dejó terminar al abogado su argumento antes de revocarle la fianza. Los oficiales del tribunal se acercaron a ella y se levantó de golpe, tirando su vaso de agua. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi verdadero miedo en sus ojos cuando la esposaron. Me miró directamente mientras la llevaban por la galería, y pude ver que le caía la ficha de que ya no tenía el control. 2 noches después, mamá me encontró en la mesa de la cocina a las 3 de la mañana, rodeada de borradores de ensayos universitarios. Mi ensayo de la Common App trataba sobre el día en que elegí sobrevivir a pesar de las órdenes de mi maestra. Mamá leyó por encima de mi hombro y dijo que no tenía que escribir sobre esto si era demasiado difícil. Le dije que sí tenía que hacerlo porque esto era quien yo era ahora. Ambas sabíamos que nunca volvería a ser la persona que fui antes de ese día. El juicio comenzó 3 meses después, un frío lunes por la mañana. La declaración inicial de la fiscal incluía reproducir el audio de mi teléfono, que había estado grabando para un proyecto de clase. Se escuchaban los disparos acercándose, estudiantes llorando, y la voz de la señora Brown clara como el día, diciendo que estábamos siendo histéricos e inventando miedo.
Varios jurados se taparon la boca con las manos. La señora Brown se sentó en la mesa de la defensa con un traje gris, todavía actuando como si fuera la víctima. Al día siguiente, testifiqué durante 4 horas seguidas. La fiscal me guió por cada segundo de esos 47 minutos, haciéndome describir dónde estaba sentado cada uno. Lo que dijo la señora Brown, cómo bloqueó el interruptor de la luz. Su abogado intentó hacerme ver como un adolescente rebelde que simplemente no respetaba la autoridad, pero yo me mantuve tranquila y seguí repitiendo los hechos. Cuando me preguntó por qué desobedecí una orden directa de una maestra, miré al jurado y dije que yo elegí vivir mientras ella eligió su ego. Nadie dijo nada durante como 10 segundos. En el día 3, Tyler subió al estrado y habló sobre los mensajes que recibió de mí, escondida en ese armario de suministros sabiendo que estaba en peligro. Su voz se quebró cuando describió el LPC, momento en que pensó que estaba muerta porque dejé de responder. El abogado de la señora Brown objetó, diciendo que era manipulación emocional, pero el juez dijo que el jurado necesitaba entender el trauma que ella causó al mantener a los estudiantes expuestos. Tyler tuvo que hacer 3 pausas para recomponerse. El día 4 lo cambió todo. La fiscalía había mejorado el audio de las cámaras de seguridad usando tecnología del FBI y se escuchaban cosas que antes no podíamos distinguir. En la marca, de tiempo 9:47 AM, justo después de los primeros disparos, la voz de Misty Brown salió clarísima diciendo: «Si esto es real, se merecen lo que les pasa por no respetarme». Un jurado incluso soltó un jadeo en voz alta. Hasta su propio abogado parecía sorprendido porque esto no estaba en ninguno de los materiales de descubrimiento. El juez tuvo que declarar un receso cuando los padres en la galería empezaron a gritar. En el día 5, la señora Brown decidió testificar contra el consejo de su abogado. Se sentó en el estrado, insistiendo en que había mantenido un orden perfecto, que nunca estuvimos en verdadero peligro, que estaba siendo perseguida por tener estándares. Dijo que nos estaba protegiendo del pánico y que correr por ahí habría sido más peligroso. La fiscal la dejó hablar 20 minutos y luego hizo una sola pregunta que dejó a toda la sala en silencio. ¿Reconoce la voz de Jake Wilson cuando estaba en el pasillo afuera de su salón? La señora Brown se congeló por completo, abriendo y cerrando la boca como un pez. Después de unos 15 segundos, susurró que sí. La sala del tribunal estalló con gente gritando y llorando, y el juez tuvo que golpear su mazo una y otra vez para recuperar el control. La fiscal se levantó lentamente después de que todo se calmó y caminó directamente hasta la cara de la señora Brown. Hizo la pregunta que todos estaban pensando, pero que nadie quería oír en voz alta. ¿Sabía la señora Brown que era Jake Wilson en ese pasillo? ¿El mismo Jake Wilson que presentó 3 quejas contra ella el año pasado? La mano de la señora Brown comenzó a temblar y su rostro pasó de rojo a blanco a gris en unos 5 segundos. Toda la sala contuvo la respiración esperando su respuesta. Finalmente, se quebró y empezó a gritar que Jake necesitaba aprender respeto, igual que todos nosotros. Los miembros del jurado se miraron entre sí con la boca abierta y una mujer en la última fila empezó a llorar. 3 semanas después, todos volvimos para el día del veredicto y se podía sentir la tensión como electricidad en el aire. El jurado tardó 6 horas en decidir, pero cuando regresaron, la declararon culpable de todo. 23 cargos de poner a los niños en peligro, más algo llamado indiferencia depravada que sonaba aún peor. La señora Brown se desplomó en su silla cuando lo leyeron, y por primera vez se la veía asustada en lugar de enojada. El juez dijo que podía recibir hasta 25 años, y las familias de los 3 niños que murieron comenzaron a sollozar. 2 semanas después tuve que leer mi declaración de impacto como víctima en la sentencia. Me sudaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel, pero me obligué a mirarla mientras hablaba. Le dije que me enseñó que estar a cargo sin ser inteligente al respecto era peligroso, que intentar controlar a la gente sin preocuparse por ellos era simplemente ser cruel. Dije que yo llevaría esos 47 minutos conmigo para siempre, pero que ella tendría que cargar con lo que eligió hacer. El juez le dio 18 años con posibilidad de libertad condicional después de 12. Cuando los guardias le pusieron las esposas, se volvió hacia todos nosotros y dijo que solo estaba manteniendo estándares. Incluso entonces no lo entendía. Y esa fue quizás la peor parte de todas. Un mes después, Tyler y yo estábamos sentados en su coche viendo a los trabajadores instalar nuevos detectores de metales y cámaras en la escuela. Éramos diferentes ahora, unidos por lo que pasó, pero también distintos por dentro. Tyler tomó mi mano y dijo: «Sobrevivimos». Y esta vez no era una pregunta. Ben fue a la reunión de la junta escolar esa primavera y dio un discurso increíble sobre cómo arreglar la forma en que manejaban las quejas contra los maestros. Su voz fue firme y clara. Nada que ver con el niño asustado que casi se quedó en su asiento ese día. Dijo: «Ningún estudiante debería tener que elegir entre sus calificaciones y seguir vivo. Ese otoño comencé en la Universidad Estatal estudiando política educativa porque alguien tiene que arreglar estas cosas. Mi compañera de cuarto no sabía lo que había pasado. Y por unas semanas yo era solo Brianna en lugar de la chica del tiroteo. Se sentía bien, pero también extraño guardar dentro de mí algo tan enorme. Reabrieron el Salón 203 como aula conmemorativa en noviembre y me pidieron que hablara en la ceremonia. Estar de pie donde la señora Brown solía pararse se sentía tan raro, pero les dije a todos que proteger a los niños no se trata solo de cerraduras y simulacros. Se trata de escuchar cuando dicen que algo anda mal. Mamá me llevó a casa para las vacaciones de invierno y pasamos por la escuela donde los niños jugaban baloncesto como si nada hubiera pasado allí. Le dije que parecían tan jóvenes y ella respondió que todos lo éramos en ese entonces. Ambas sabíamos que nunca volvería a ser tan joven porque la inocencia fue otra cosa que murió ese día. Tyler y yo nos encontramos en nuestra vieja cafetería cuando los dos volvimos a casa de la universidad para las fiestas. Todavía revisábamos
¿Dónde estaban las salidas? Y nos sobresaltábamos cuando alguien dejaba caer una bandeja, pero estábamos aprendiendo a vivir con ello. Tyler me tomó la mano y dijo que ahora estábamos escribiendo nuevos capítulos, lo cual sonaba cursi, pero también cierto. Las cicatrices siempre estarían allí, pero éramos más que lo que pasó en el Salón 203. Éramos los chicos que se negaron a quedarse en sus asientos cuando levantarse significaba seguir con vida. Gracias por dejarme reflexionar sobre todo esto contigo hoy. Ha sido todo un viaje hacer preguntas juntos. Cuídate. Dale like al video.